verificación del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME Ecuador. Y también damos una cálida bienvenida a quienes forman parte de este foro. Carolina Basante, periodista ecuatoriana, fundadora y directora de Lupa Media. También volvemos a repetir a Ana Laura García, formadora de periodistas, profesores y estudiantes de periodismo y comunicación en Chequeado. Asimismo, Alfredo Velasco, activista por los derechos ciudadanos en Internet y director de usuarios digitales, y Pamela Cruz, periodista ecuatoriana y coordinadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME. Este espacio busca generar puentes entre la academia, el periodismo y la ciudadanía. Muy buenos días con todos y todas, realmente es un gusto poder saludarlos. Acá tenemos a Pame, Alfredo, muchas gracias por acompañarnos y es un gusto para mí también moderar este espacio en este foro de alfabetización, verificación en Ecuador. Seguramente, y me acojo aquí a las palabras de Ana Laura, el contenido, sobre todo los conocimientos, son más significativos cuando tenemos ejemplos cercanos. En Ecuador recientemente tuvimos un periodo de movilizaciones de septiembre a octubre de este año y hoy estamos atravesando un proceso electoral rumbo a una consulta popular y a un referéndum. Seguramente circularon y siguen circulando, de hecho, muchas narrativas desinformativas. Esperamos que ninguno de ustedes hayan compartido esa desinformación. Y sobre todo, si vieron que la abuelita, la tía o alguien más le dijo, mira, esto es verdad, hay una cadena de WhatsApp, o esto están diciendo en Facebook o en TikTok, le hayamos dicho, no abuelita, no tía, no mamá, eso es desinformación. Así que esa es la manera como vamos haciendo una red de lucha contra la desinformación. Les explico brevemente cómo es la dinámica de este foro. Vamos a iniciar con una breve exposición. Cada ponente tendrá 5 minutos. Vamos a controlar el tiempo, por eso me ven aquí con mi teléfono celular, porque siempre el tiempo nos juega en contra. Y luego de estas intervenciones vamos a tener... Ahora sí, vamos a abrir un foro y allí vamos a realizar algunas preguntas a este grupo de ponentes, que realmente es un grupo de mucha calidad y sé que vamos a aprender muchísimo. Así que si ustedes tenían esas preguntas, algunos se quedaron sin preguntarle a Ana Laura, van a tener esta oportunidad de poder hacer sus consultas. Vamos a iniciar con la exposición de Carolina Basante. Carolina es fundadora y directora ejecutiva de Lupa Media, una organización independiente especializada en fact-checking y alfabetización mediática. Desde 2020, su labor se centra en el estudio de la desinformación y el desarrollo de estrategias para contrarrestarla. Esto la ha llevado a especializarse en España, Estados Unidos y Alemania. Como experta en verificación de datos, comparte sus proyectos e iniciativas en Latinoamérica. Además, ha sido ponente en espacios como la Media Party en Argentina y el Festival Latam de Medios Digitales en México. Su trayectoria incluye la participación en programas internacionales como el Proyecto para la Consolidación de la Democracia Peruana en Lima, implementado por IDEA Internacional y la Unión Europea. Es coautora del libro Engañósfera Electoral, un acercamiento a la influencia de la desinformación en las elecciones generales de 2025, junto a Alfredo Velasco y Andrés Jaramillo. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias, qué gusto compartir con ustedes y sobre todo en este panel con amigos, que bueno, somos parte de la Alianza Un Voto contra la Desinformación, que justamente se conformó el año pasado a propósito de las elecciones generales y hemos hecho un trabajo muy interesante y creo que lo fundamental es entender que se trata de un trabajo colaborativo. Bueno, yo hoy vengo a comentarles y quiero empezar hablando estos 5 minutos, por favor Tati, contrólame que yo hablo demasiado, de Lupa for Education, que es la parte educativa de Lupa Media y que justamente tiene que ver, porque en un principio cuando Lupa nace en 2023, algo que quedó muy claro es que daba igual nuestro esfuerzo de periodismo de verificación o fact-checking, porque finalmente si esto no iba acompañado de educación general, ¿no? Educación mediática, alfabetización digital, pues no tenía sentido, no tenía razón de ser. Y así es como, pues desde el inicio de la iniciativa
hubo esta conexión y que de hecho a propósito, aquí algún colega mencionaba sobre la capacitación o el cómo aplicar el ámbito de fact-checking a medios locales. Nosotros tenemos una red de colaboradores locales, hemos hecho capacitaciones también a periodistas de diferentes provincias, así que podemos conversar después, te puedes acercar a nosotros, está Vale también del equipo y podemos hablar de eso porque damos un acompañamiento. Pero bueno, cuando nace Lupa, Lupa de hecho nace para dar una respuesta a un desierto informativo en Ecuador. Nosotros fuimos seleccionados en el GNI Startup Labs Hispanoamérica de Sembra Media en 2023, que tenía este enfoque. Y en ese momento, bueno, esta estadística que ustedes ven aquí es 2024, ¿no? El Foro Económico Mundial en el Global Risk Report cataloga la desinformación como la principal amenaza global en el corto plazo y como una de las 10 amenazas globales en la próxima década. Entonces, efectivamente, aquí había una situación. Y yo, como ecuatoriana, que tuve la oportunidad de hacer fact-checking en otro país, yo decía, pero ¿qué pasa en mi país con este tema? Y yo ahí decía, bueno, es que tal vez como sociedad no estamos tan al tanto de… Y claro, aquí tiene que ver porque un contexto local es que tenemos una situación o tenemos familias o personas que quizá tienen una situación y condiciones difíciles que no saben cómo van a llegar a comer en la noche o si van a poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces, efectivamente, quizá cuando hablamos de la desinformación como un fenómeno de la democracia, puede que nos suene muy lejano. Pero en la práctica, cuando nosotros entendemos que este desorden informativo en realidad nos afecta en el día a día como seres humanos, y podemos hablar de muchas anécdotas al respecto, pues es diferente, ¿no? Y ahí es cuando es necesario, incluso al partir de la educación, el ponernos a analizar, el poner la relevancia y decir, bueno, ¿por qué tenemos que empezar a hablar de esto? Porque no es solamente que se presente en procesos electorales, ¿no? Sino que es en el día a día. En lo que pasaba en 2020, cuando ocurrió la pandemia por el coronavirus, que sabemos que hoy no solo la gente murió por el virus, sino por la desinformación del virus, y etcétera. Y ahí también entendimos, como les decía antes, que no bastaba con verificar, sino que teníamos que empezar a formar ciudadanía crítica. Porque el hecho de que haya una conectividad, se entiende que Ecuador es un país que tiene más del 70% de conectividad de Internet, eso no significa que como ciudadanos estemos capacitados o tengamos las herramientas y las habilidades para poder realmente hacer uso de herramientas tecnológicas o que incluso navegar de forma segura, ¿no es cierto? Entonces, es ahí cuando nosotros empezamos a explotar este ámbito de educativo en Lupa for Education, que como les digo es el brazo educativo de Lupa Media. Tal vez ustedes conozcan de Lupa por nuestras verificaciones, pero en realidad nosotros hacemos mucho más en la parte de educación y así es como hemos llegado a escuelas y colegios. De hecho, hace poco lanzamos un programa piloto que está diseñado para niños de 12 a 14 años en 3 ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca. Se llama Liga contra la Desinformación. Nos pasamos inventando cosas, ¿no? Esta es una liga contra la desinformación, es gamificada, es una experiencia en el aula que es formato escape room, es súper interesante. Luego también hemos hecho experiencias con docentes y universidades. Esto lo empezamos a hacer en 2023 con talleres de verificación, también inteligencia artificial y ética formativa. Este año tuvimos la oportunidad, como ya les contó Ana Laura, de que entrara a la red de formadores, a la red regional de formadores, en el cual fueron 21 profesores que culminaron este proceso de 17 ciudades distintas del Ecuador que pudieron aplicarlo dentro del aula. De ahí, de hecho, nació una de las experiencias que una de las profes es la que tiene la iniciativa de hacer un observatorio de desinformación junto con el acompañamiento de Lupa Media, que lo estamos desarrollando para 2026. Y también hemos tenido experiencias junto con comunidades, a través de guías prácticas, kits, programas sobre pensamiento crítico enfocados en comunidades. Este año desarrollamos también un proyecto durante el proceso electoral de traducción a lenguajes ancestrales, quichua y… ¿me corrige? Shuar, fue otro de los 2 lenguajes ancestrales que los utilizamos. Y empezamos a tener esta lógica de hacer esta educación mediática, pero también con enfoque global, porque nosotros tenemos claro, estamos basados en Quito y muchas veces nos enfocamos en las ciudades grandes. Para nosotros nos interesa que este conocimiento esté dentro de las comunidades y que tenga este enfoque local. Voy terminando con esto, que ya está aquí Dati. Solo rápidamente, lo que hemos aprendido. La alfabetización mediática funciona mejor cuando se enseña haciendo, no solamente la teoría, pero también desde la práctica y la reflexión. Las emociones son clave, el enseñar a reconocer cómo opera la desinformación a través de la manipulación de nuestras emociones. El verificar es una herramienta ciudadana que no solo es del periodismo, a nosotros no nos interesa que
4 periodistas de Lupa Media hagamos fact-checking, sino que todos podamos ser nuestros propios verificadores. Y pues la alianza entre medios de universidades potencian el impacto sostenible y es necesario el trabajo colaborativo. Y bueno, seguro estamos hablando de esto, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Carito, y ya saben, pueden seguir a Lupa Media en sus distintas redes sociodigitales. Continuamos con Ana Laura García Luna. Ella es parte del equipo de educación de Chequeado, donde lidera proyectos vinculados a la formación de periodistas, profesores y estudiantes de periodismo y comunicación. Durante más de 10 años fue directora de carrera en la Universidad del Salvador a cargo del área de periodismo, relaciones públicas y comunicación. Ha trabajado también como consultora externa en la agencia Business Press y en diferentes medios de comunicación. En la actualidad es docente de grado en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES y de posgrado en la Universidad Nacional de Rosario. De formación licenciada en periodismo, profesora universitaria y magíster en periodismo de investigación USAL. Bienvenida nuevamente, Ana Laura. Bueno, muchas gracias. Por deformación profesional, perdón, tengo que decir que no es Universidad de Salamanca, tengo que verificar el dato, no es Universidad de Salamanca, es Universidad de El Salvador. Hago esta aclaración para que no quede un dato ahí erróneo. Vamos a, si les parece, digo, también para no ocupar mucho más tiempo, ya me vienen escuchando desde temprano, así que quiero ser en este sentido bien concreta. Me gustaría un poquito, y en función de lo que empezamos a hablar hoy, compartir la mirada regional, ¿no? En qué estamos en términos de desinformación en la región. Desde Chequeado coordinamos estos informes que se realizan cada 3 meses, donde monitoreamos, esto que justo salió hoy, el tema del monitoreo, donde monitoreamos cómo circula la desinformación en la región a través de 28 organizaciones que nos acompañan y en 16 países de la región. Nosotros lo que hacemos es conocer cómo es la ruta de la desinformación por trimestre. Y uno diría, ¿para qué uno quiere saber de qué manera está la desinformación, la narrativa desinformante circulando? Tiene que ver básicamente con entender un poco después de qué manera nos impacta a nivel local, a nivel país, ¿no? Esto que circula a nivel regional después se traslada a nivel local. Las 4 grandes narrativas que descubrimos o que identificamos este último trimestre tiene que ver, hoy lo había adelantado con la pregunta de acá del colega, tiene que ver con elecciones, sobre todo encuestas falsas y declaraciones falsas emitidas por candidatos, ambiente, salud, uso de inteligencia artificial en diferentes formatos. Hoy la desinformación está adquiriendo características absolutamente distintivas en términos de la utilización de la inteligencia artificial y por eso los invitamos al taller de hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, que vamos a ver inteligencia artificial, herramientas para chequear. Y políticas migratorias en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver, ustedes dirán, ¿de qué manera me afecta a mí? Yo que vivo en un lugar chiquito de Ecuador, en un lugar chiquito de Argentina, las políticas migratorias de Estados Unidos. La realidad es que pueden no afectarme nada, sin embargo, forman parte de los tipos de contenido que circulan a nivel medio nacional, a nivel redes sociales, a nivel influencer. Digo, son parte de los contenidos que forman parte, que constituyen este ecosistema. Y acá sí me quiero quedar rápido con esto. Los mismos patrones de desinformación circulan entre países con la adaptación local. Esto es, seguramente, algunos de esos 4 o 5 que les mostré, algunos de ustedes los recibió, quiero decir. Ustedes me pueden decir, no recibí nada de políticas migratorias de Trump, pero seguramente algún contenido generado con inteligencia artificial habrán recibido, alguna desinformación vinculada a lo que pasa el domingo habrán recibido. Digo, estos grandes patrones circulan de país en país, obviamente con el componente local. El mayor predictor de que una desinformación circule de un país al otro, esto lo les decía hoy, no tiene que ver con el tema. No tiene que ver con el formato, sino tiene que ver con el grado de compromiso, engagement o interacción que genera ese contenido. Esto es, la campera blanca del Papa Francisco generada con inteligencia artificial fue uno de los contenidos desinformantes generados con inteligencia artificial de ese año. Esto es, el contenido, ustedes podrán decir, tiene que ver con el formato, tiene que ver con el impacto, no, tiene que ver con la cantidad de engagement que generó ese contenido. El Papa Francisco con la campera blanca circuló de manera exponencial a nivel global.
Y por eso siguió circulando de país en país y creciendo de país en país. Los fact-checkers identifican además que la desinformación principalmente circula hoy, ¿no? En estos últimos 3 meses, TikTok, X y Facebook. Fíjense, y acá quiero desmitificar esta idea de los adultos mayores son las personas que más viralizan contenido desinformante. ¿Dónde están los adultos mayores? Supuestamente en Facebook. Sin embargo, no necesariamente es Facebook la red social donde en este último trimestre, y esta tendencia igual se repitió todo el año, aparece el contenido desinformante. Con lo cual, fíjense dónde está. TikTok, X. ¿Quiénes estamos ahí? Bueno, yo no estoy en TikTok, yo estoy en X, porque soy una señora ya mayor. Pero en TikTok estamos todos, digo, la juventud también está en TikTok, ¿no es cierto? Bueno, y obviamente los contenidos producidos con inteligencia artificial son centrales. ¿Estoy bien o una cosita más puedo decir? Me voy a ir acá. Me quiero quedar con esto. Dentro de las diferentes estrategias que tenemos las organizaciones de fact-checking para combatir la desinformación y para tratar de generar estas alianzas para disminuir la circulación de la desinformación y verificar más, obviamente el componente educativo es el componente clave, además de todas las acciones que hacemos en términos de formación a medios. Pero sí, me quería quedar con esto para terminar hoy esta presentación, con cuáles son las habilidades que nosotros estamos trabajando ahora en términos de formación. Ustedes saben que al principio, trabajamos con pensamiento crítico, las básicas, ¿no? Que tiene que ver con cuestionar si algo es verdadero o falso, cuestionar si algo es un hecho o una opinión, pensamiento crítico básico. Luego fue necesario sumar fuentes. Bueno, ya no alcanza con distinguir si algo es verdadero o falso, real, o hecho con inteligencia artificial, o es un dato, un hecho o una opinión, sino que además hay que agregarle fuentes. Luego además apareció otro fenómeno de los últimos tiempos que tiene que ver con, además tenemos que entender el algoritmo, es decir, tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, además de pensamiento crítico, además de verificación con fuentes, tenemos que sumar el componente ahora de, bueno, entendamos cómo funciona el algoritmo, entendamos también cómo el algoritmo puede traccionar la circulación de ese contenido desinformante y cuánto de nuestro propio consumo y nuestras propias interacciones nos generan estas burbujas absolutamente personalizadas donde la inteligencia artificial, o mejor dicho, donde el algoritmo impulsado por inteligencia artificial nos da microcontenidos. Es decir, abrimos nuestro feed y nos encontramos con lo que exactamente queremos. Bueno, por último, ya estoy, protección de datos, clave también, estudiantes de periodismo, clave también la seguridad digital. Hoy es otra de las cuestiones sobre las que estamos formando y también genera también un impacto importantísimo. Y por último, lo que tiene que ver obviamente con herramientas de identificación de inteligencia artificial. Ustedes fíjense cómo empezamos a profundizar en términos de lo que necesitamos para estar hoy, para tener la estrategia completa para llevar adelante una verificación frente a un contenido desinformante. Estoy listo. Muchas gracias. De Usuarios Digitales, ONG que defiende el libre ejercicio de los derechos humanos en territorio digital, economista con posgrado en marketing, conferencista nacional e internacional sobre el impacto social de las nuevas tecnologías, participó en la creación de la Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador. Su trabajo se centra en la protección de datos personales, privacidad, democracia, desinformación. Además, ha intervenido en varias ediciones del Foro de Gobernanza de Internet de la ONU y es autor y colaborador de publicaciones sobre los derechos humanos en plataformas digitales. Es también coautor del libro Engañósfera Electoral 2025 en colaboración con Carolina Basante y Andrés Jaramillo. Bienvenido a Quito, Alfredo. Muchas gracias, un gran saludo desde mi cálida Guayaquil a la cálida Cumbayá, porque realmente pensaba que hacía más frío por acá. Desinformación, lo estamos chequeando ahorita. Yo vengo con lo que generalmente le dicen provocaciones los sociólogos como para hacerlo más sexy. Realmente yo vengo acá con dudas y quisiera que me ayuden también a aclararlas. Y estando aquí con unas colosas de la lucha contra la desinformación, realmente quisiera que también me ayuden en ese sentido. Entonces, supongo que la gran mayoría por aquí tenemos TikTok. Me gustaría que ingresen al TikTok de Usuarios Digitales
Por favor, ahí está, van a ver que está el tema de Perdebate. Me gustaría que me ayuden con una pequeña encuesta. Entonces, el tema aquí es, ¿podemos detectar si una pieza ha sido generada o manipulada con inteligencia artificial? Creo que todos vimos esta pieza, pues no. ¿Sí? ¿Sí vimos? Entonces, escogimos básicamente 4 piezas, básicamente del mismo contexto, y me gustaría que pudieran votar. Hay 2 encuestas ahí. Por un lado, me gustaría saber de su parte cuáles fueron manipuladas con inteligencia artificial y finalmente si es que ustedes consideran si es sátira o desinformación. Y ahí la foto del Papa, a mí me queda la duda si fue sátira o desinformación. O sea, se lo cataloga desinformación es de quién lo emite o de quién lo recepta. Entonces, tengo esas dudas. Un poco de conceptos, solamente para ir rápido: inteligencia artificial, conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por algoritmos. Esto aquí es básicamente una conceptualización de Microsoft al 2023. Va cambiando la conceptualización de inteligencia artificial, por si acaso. No es algo escrito en piedra. Ustedes, supongo, ya el 2025 van a tener otro tipo de conceptualización. Y el tema del deepfake, que es básicamente lo que nosotros nos hemos focalizado. Es interesante que ahora en Europa adicionalmente a hacer imágenes, videos editados, generados utilizando herramientas de inteligencia artificial, tiene que ser de alguien real. Un deepfake tiene que ser de alguien real, no a alguien inventado o algún personaje sintético. Esto aquí es un poco de lo que hemos hecho en usuarios digitales. Hemos venido monitoreando desde hace 5 años el tema de la utilización del deepfake a nivel nacional, a nivel político. Hicimos una alianza que se preparó un año antes para las elecciones de Ecuador, las elecciones presidenciales del 2025. Y en esto de aquí sí desbordó. O sea, hasta la gente, hasta los observadores electorales de la Unión Europea realmente se asombraron de la cantidad de piezas que tenían elementos de inteligencia artificial, ya sea manipuladas o generadas, que se utilizaron en campaña. Solamente en campaña, como para que ustedes se puedan dar cuenta de la magnitud, nosotros detectamos 110.000 piezas que tenían elementos de inteligencia artificial. En ningún otro país a nivel mundial se ha visto. O sea, y lo estamos viendo de manera mucho más progresiva. Estuvimos monitoreando las elecciones en Chile. No hay elementos, digamos, de mayor peso en las elecciones pasadas de Argentina. Encontramos no más de 10 piezas con inteligencia artificial. Acá realmente en Ecuador se desbordó. Y encontramos también lo que nosotros lo llamamos vectores de propagación de desinformación. Encontramos en ese momento 6 y logramos sistematizar más o menos cómo funciona. Al momento nosotros tenemos 8 o hemos detectado 8 vectores de desinformación, cuentas anómalas o lo que llamamos troll centers, los partidarios o candidatos, los chatbots. Esto aquí es importante. Seguimos hablando de inteligencia artificial solamente con el deepfake. O sea, ya el tema del deepfake, ya los desinformadores ya lo tienen muy bien manejado y ahorita le están dando el tema de la manipulación de los resultados a través de los chatbots. Medios inauténticos, influencers, agencias publicitarias, medios y periodistas, y finalmente también tenemos como vectores de la propagación de la desinformación a las propias autoridades. ¿Cuál es la mayor amenaza global? Bueno, ya me hizo Carito un spoiler, pero quisiera saber cuál es el animal más letal. No sé, estamos contra el tiempo, pero por ahí alguien me pueda contestar. ¿El animal más letal? ¿Sí? El mosquito, perfecto. Entonces, tenemos la mayor amenaza global es la desinformación y el animal más letal es el mosquito. Yo sé que acá en Quito no les molesta mucho, pero créanme que en Guayaquil es muy, muy molesto el tema de los mosquitos. Pero para que ustedes se den cuenta de la letalidad que tiene, se le asigna 750.000 muertes al año por transmisión de enfermedades. La malaria causa más de 600.000 muertes anuales. La malaria se transmite a través de los mosquitos. Y se estima que ha sido responsable de la mitad de las muertes de toda la humanidad. O sea, así de tenaz es el tema de la malaria. Disculpen que me comí la S. Yo sé que ustedes lo pronuncian acá tenaz mucho más fuerte. Y bueno, me quedo con esto de aquí solamente como para hacer una comparativa de lo que es
la desinformación con el tema de la malaria. No todas las desinformaciones son iguales. La desinformación de fraude, por ejemplo, es distinta a la desinformación electoral, distinta a la desinformación de eventos catastróficos. En todo caso, acá tienen, tratamos de hacer una comparación de la malaria con narrativas desinformativas y los propagadores como el mosquito. Finalmente, sí me gustaría llamarlos a la reflexión de que no solamente tenemos que detectar el tema de la desinformación, sino destruir las redes de desinformación. Esto aquí es importante, porque si solamente vamos de pieza en pieza a, de alguna manera, verificar, lo que estamos haciendo es ir de picada en picada. Pero realmente tenemos que destruir las redes de desinformación, donde están los trolls, los medios inauténticos, influencers, porque confluyen así. ¿Por qué se copia regionalmente las narrativas desinformativas? Porque muchas empresas son transnacionales, van de país en país, de elección en elección, llevando las mismas piezas. No es que las copia una empresa local, sino que va a Argentina, va a Ecuador, va a México, y así van llevando la desinformación a todos lados. Nuevamente, muchísimas gracias. Ahí estamos. Y esperemos, ya les voy a contar después cómo quedamos en el tema de las encuestas. Gracias. Gracias a ti, Alfredo, y vamos a cerrar esta primera parte del foro con la última ponencia. Es un gusto para mí recibir a Pamela J. Cruz. Ella es docente universitaria e investigachaski de CIESPAL. Es autora del libro El periodismo cultural en los medios ecuatorianos, Quipu CIESPAL 2012, capítulos de libros y artículos académicos. Sus líneas de investigación son comunicación y migración, estudios de recepción y audiencias, periodismo especializado e industria cultural audiovisual. Alrededor de esta última trabaja su tesis doctoral para la Universidad de Málaga. Bienvenida, Pamela. Gracias, Tati. Muy buenos días. Permítame un momentito, voy a buscar por acá mi presentación. Muy buenos días. A nombre del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, un agradecimiento a la USFQ, a donde nosotros estamos adscritos por esta invitación al Congreso y también a este foro. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes la apuesta del OIME en la lucha contra la desinformación, desde la investigación de la verificación y también desde la formación de los usuarios que tengan actitudes críticas frente a los contenidos multimedia. Y todo esto lo voy a hacer desde el cine, desde el séptimo arte, sí, y específicamente de la mano del universo Marvel. De ahí ustedes van a entender por qué yo coloqué como luces, cámara, acción. Bueno, a manera de descargo de responsabilidad, las imágenes que voy a utilizar son con un fin educativo, por lo tanto no hay una violación a la ley de protección de propiedad intelectual, así que no estoy violando nada por ahí, como tenemos aquí a usuarios digitales, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el cine? ¿Por qué el séptimo arte? Porque el cine es un área de investigación de lo comunicacional, donde las imágenes junto a sonidos, junto a textos, van contando historias, narraciones, que buscan emocionar. Y desde la ciencia ficción, por ejemplo, nosotros podemos encontrar algo imaginado que pueden ser esos seres creados por tecnología, por computadora, o los contenidos que están manipulados igual por lo tecnológico. Pero ¿qué pasa cuando eso que es inventado o está en la ciencia ficción forma parte de nuestra realidad? Y ya a lo largo de esta mañana hemos venido escuchando que la desinformación hace uso de las narrativas, eso que busca emocionar, contarte historias, protagonistas. El 10 de mayo se unieron OIME, Lupa Media y Usuarios Digitales.
La lección más importante que nos ha dejado la Alianza Un Voto contra la Desinformación es sin duda la relevancia de juntar esfuerzos desde diferentes sectores para promover iniciativas como esta que empoderan a las sociedades. Acabamos de ver un extracto de una pieza que salió publicada el 9 de mayo pasado en nuestras redes sociales del OIME, a propósito del primer año de la Alianza Un Voto contra la Desinformación. Y ahí la Caro está hablando de algo muy importante, juntar esfuerzos, lo que ya nos hablaban en la mañana de la red, ¿no es cierto?, de generar esa comunidad. Y entonces, esto tiene mucho que ver como si en una producción cinematográfica la palabra luces es la iluminación que va a cambiar el escenario. Entonces, ¿qué tipo de escenario estamos hablando? Rápidamente, la desinformación, no podemos decir que funciona como una lógica de una industria global donde hay una fabricación de formatos, que un poco ya nos contó Alfredo qué tipos de formatos están circulando, de pantalla en pantalla, es decir, son formatos transmedia. A nivel latinoamericano, la desinformación se ha convertido en una herramienta de polarización política y en el caso del Ecuador sumamos entonces la polarización política, los formatos que están circulando de manera masiva, pero además es un territorio donde el marco regulatorio es insuficiente ante esas formas de manipulación de la información. Es ahí entonces nosotros necesitamos juntar esfuerzos para iluminar ese escenario. Bueno, entonces, estoy en este momento con esta imagen, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí a los miembros de la alianza, de los Avengers, que tienen sus armas. De acuerdo con la UNESCO, hay varias maneras de responder a la desinformación. Con flechas blancas yo he mencionado solamente o he señalado las que son relacionadas con la identificación de la desinformación, y en flecha roja está aquella que tiene relación con las respuestas para los usuarios. En estas relacionadas con la identificación de la desinformación están el monitoreo y la verificación, que por lo general están siendo realizadas por los medios de comunicación especializados en fact-checking. El OIME no es un medio de comunicación especializado en fact-checking. Lo que nosotros hacemos es investigación desde la verificación y tenemos un método. Nosotros igual vamos monitoreando cómo están esas narrativas, seleccionamos una temática, vamos a las fuentes originales de verificación y monitoreo, planteamos una coartada metodológica, vamos a nuestro análisis y difusión. ¿Con quiénes estamos trabajando? A nivel nacional tenemos a Lupa, usuarios digitales que nos facilitan la información para hacer nuestra investigación, y tenemos a nivel internacional de FRLAB, del Atlantic Council. Y entonces llegamos a la acción. Esos insumos nos permiten a nosotros hacer una investigación que tiene distintos plazos, digamos. Hacemos a un corto plazo notas divulgativas, hacemos a un mediano plazo, participamos en congresos como en este, también hacemos papers, capítulos de libros, y lo que hemos venido haciendo desde el año 2020 es poner un escenario, y aquí voy a aumentarme la velocidad como en el YouTube. Tenemos un escenario, ¿no es cierto?, donde tenemos esta imagen de quiénes están produciendo la desinformación, por qué medios están entregando esa desinformación, los formatos, y también podemos decir entonces que el panorama que ya nos había hablado Alfredo de la desinformación en el Ecuador, somos parte de una guerra narrativa desinformativa donde estamos desventajados por el marco regulatorio, y es ahí donde nosotros necesitamos a la alfabetización mediática informacional. ¿Cómo lo hacemos? Pensando primero que la AMI es un superpoder. Ojo que aquí yo he hablado de aliados. Es la primera vez que voy a hablar del superpoder. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de crear unos usuarios responsables que van a poder identificar qué contenidos son reales, cuáles son falsos, cuáles son engañosos. Y a partir de eso, pues tienen un consumo adecuado de información, pero también pueden analizarlo y compartirlo de una manera crítica. Nosotros utilizamos distintos formatos. Tenemos talleres, por ejemplo, pensados para la comunidad universitaria. Está en este momento ese taller desde la Universidad Central. Tenemos espacios como el X Space
Y tenemos también los reels y los carruseles. Y muchísimas gracias a los chicos de USFQ que siempre nos están apoyando, igual que los chicos de UTPL y los chicos de la Universidad Central. Todo eso tiene siempre una línea que está pensada como una campaña de sensibilización. ¿Cuál es el mensaje que queremos poner detrás? Bueno, tenemos un poco más de un año en esta alianza, ¿no es cierto? Y nos encantará seguir trabajando, así como en las películas de los Avengers. Hay distintas secuelas, sabemos que vendrán nuevas batallas para la alianza, necesitamos nuevos aliados. Y pues dentro de esos retos que tenemos como el OIME será el retomar el tema de la interculturalidad y los contenidos de lucha contra la desinformación en quichua. Muchísimas gracias.